Buen día, el día de hoy vamos a ver el tema del texto expositivo. El texto expositivo es exponer, es explicar algo de una manera clara y sencilla para que otras personas también lo puedan conocer. Cuando se expone, se transmite información. El texto que cumple con esta función se denomina texto expositivo. El texto expositivo se utiliza para explicar un tema de estudio, informar a alguien de nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestra información que tenemos, presentar una noticia, dar a conocer las causas de una situación y sus posibles efectos o consecuencias. Los textos expositivos suelen ser descriptivos, ya que presentan información sobre un tema detallado, sus características. Por ejemplo, si vamos a presentar o vamos a exponer la importancia de proteger a una especie en peligro de extinción, entonces debemos de presentar al animal, describirlo físicamente, cómo es, mencionar su hábitat, sus costumbres, qué tipo de alimentación consume, su forma de reproducción y las condiciones que amenazan su existencia. La estructura de los textos expositivos se estructura de la siguiente manera. Vamos a ver el ejemplo en donde tenemos aquí la contaminación del agua. Primero que nada lleva un título, que es la frase que indica de qué se habla en el texto. Luego tenemos la introducción. Esta es la primera parte del texto. Aquí se presenta el tema del cual se va a tratar. Se da como un breve resumen de lo que se va a tratar el tema. Esto vendría a ser la introducción. Luego podemos encontrar los elementos gráficos, que en ellas se incluyen fotografías, gráficos, ilustraciones, que pueden aparecer en el texto para apoyar el contenido y dar como un respaldo y facilitar la comprensión para las demás personas. Puede también y debe de tener un desarrollo, que esta parte es primordial en el texto. Aquí se expone la información que se quiere transmitir cuando se opta por comparar dos objetos. Las semejanzas y diferencias deben aparecer en esta parte del contexto. Por ejemplo, si se está hablando ahorita de contaminación, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la contaminación del agua? Entonces, esto debe de ir en el desarrollo del texto. Y por último, debemos de hablar de una conclusión. Generalmente se encuentra al final del texto. Allí se resumen algunas de las ideas que se presentaron a lo largo del tema. Es como un resumen o la idea final a lo que se llegó en conclusión de haber leído, de haber expuesto el tema general. Ahora vamos a pasar a la página 90 de nuestro libro. Aquí vamos a realizar las siguientes actividades. En la número 1 dice, encierra la palabra que puede reemplazar el vocablo destacado en la acción, en la siguiente oración. La oración es la siguiente, los efectos de la contaminación del agua son muy diversos. Entonces, la palabra resaltada es efectos. ¿Qué otra palabra nos ayudaría a reemplazar efectos? Tenemos consecuencias, defectos, diversos y residuos. Entonces, alguna palabra que tenga semejanza o que sea sinónimo de efectos es, muy bien, consecuencias. Entonces vamos a encerrar esta palabra consecuencias, porque efectos y consecuencias quiere decir lo mismo. Es lo que ocurre si el problema persiste, si el problema sigue, entonces va a tener una consecuencia mayor, un efecto mayor. En la número 2 dice, marca con un chequecito el tema del texto anterior. Entonces, hablamos de la, muy bien, contaminación del agua. Entonces, vamos a poner el chequecito en esta parte. Ahora dice, colorea los efectos de la contaminación que no se mencionan en el texto. Algunos de los efectos pueden ser, muy bien, el aumento del nivel del mar. Entonces vamos a colorear este cuadro de acá. Y otro efecto que puede causar la contaminación puede ser la reducción de la calidad del agua. Muy bien, vamos a colorear estos dos. Ahora, en la número 4 dice, marca con un chequecito la opción que complete el enunciado, el texto que acabas de leer.
Entonces, ¿qué acabamos de ver? Que era un texto expositivo, porque explica un tema. Muy bien, entonces vamos a poner el chequecito en el último enunciado. Entonces ahora vamos con la número 5 que dice, responde las siguientes preguntas. Y dice, ¿es importante para ti la conservación del agua y por qué? Según el criterio de ustedes, según su opinión, ¿por qué es importante que se conserve el agua, que no se desperdicie? Ustedes van a responder con sus propias palabras en estas dos líneas. ¿Conoces alguna manera de conservar el agua en tu comunidad? Justifica tu respuesta. Si hay alguna forma en la que ustedes han colaborado con su comunidad o que se han puesto de acuerdo en su familia para conservar el agua, la van a poner en estas dos líneas. Seguidamente vamos a pasar a la página 91 de nuestro libro, en donde dice comprensión e interpretación textual. En el enunciado 6 dice, une con una línea cada parte del texto expositivo con su definición. Entonces, aquí acabamos de ver las partes que tiene que tener un texto expositivo. Y aquí están algunas definiciones. Entonces, las vamos a leer y vamos a unirlos. Por ejemplo, título. Entonces, vamos a leer cuál se asemeja con título. Indica el tema del texto. Entonces, venimos título con esta. Con la tercera de acá. Introducción. Apoya el contenido del texto, se expone la información principal. Entonces, introducción, vamos a unirla con indicar el tema del texto. Esta ya la utilizamos. Entonces, se resumen las ideas presentadas, presenta el tema. Entonces, introducción es presenta el tema. Muy bien. Ahora, desarrollo. Apoya el contenido del texto, se expone la principal información. Entonces así vamos a ir haciéndolo con cada uno de estos. Por ejemplo, elementos gráficos. Elementos gráficos son, apoya el contenido del texto. Muy bien. Desarrollo, se expone la principal información. Y la conclusión, se resumen las ideas principales. Entonces así es como damos por finalizado unimos con cada una de las líneas y terminamos con esto. Pasamos al número 7, que este es un trabajo que ustedes deben de realizar según sus gustos, porque dice, marca con un chequecito la imagen a partir de la cual redactarías un texto expositivo. Luego en el espacio que se encuentra debajo de las imágenes, escribe lo que se te solicita. Entonces, según los gustos que ustedes tengan, según el criterio de ustedes, van a elegir cualquiera de estas 4 imágenes de las que ustedes quieran hacer un texto expositivo. Entonces van a poner su título, el que ustedes consideren mejor. Y van a hacer una pequeña introducción. Una introducción quiere decir van a presentar el tema. Y luego van a anotar 3 formas en las que podrías ahorrar agua en tu casa. Entonces las 3 formas que ustedes podrían ahorrar agua en su casa, y así es como vamos por finalizar nuestro tema.